Hola, buenos días. Pues muchas gracias por esta presentación. Como bien lo mencionan, esta sería nuestra última participación en este ciclo de charlas. Pues vamos a aprovechar y agradecer la puntualidad y la asistencia de todos ustedes. Entonces, pues vamos empezando. Ahora sí voy a poner el modo presentación para poder ir avanzando. Ahora sí. Bueno, buenos días. Como bien mencionaron, yo soy Talia Huitzil, soy ingeniera de aplicación de accesorios eléctricos, o bueno, en mercados eléctricos aquí en 3M. Me encuentro ubicada en la Ciudad de México y bueno, actualmente estamos dando todo lo que es el soporte para la parte de Colombia. Y bueno, a lo mejor a veces se me salen algunas palabras que no coinciden mucho con el español colombiano. Espero que podamos darnos a entender mejor. Pero bueno, el día de hoy pues vamos a hablar de justamente, ¿no? ¿Qué accesorios nosotros como 3M, como marca, podemos ofrecerles en sus parques renovables y por qué estas tecnologías, de qué se trata y cómo nos pueden ayudar a maximizar nuestras operaciones y minimizar nuestras fallas o nuestras intermitencias? Entonces, nuestra agenda del día de hoy, pues es una pequeña recapitulación de qué fue lo que estuvimos viendo en estas tres sesiones. Después vamos a hablar de cómo empleamos nuestros accesorios de 3M en los parques renovables. Vamos a hablar de la tecnología contraíble en frío, que es una tecnología patentada por 3M. Vamos a hablar de las ventajas y vamos a hablar de dos productos que quiero mencionar en esta ocasión, que con estos nos gustaría cerrar, que son los desconectores separables y finalmente los accesorios que tenemos para localización y marcaje. Muy bien. Mm, Perfecto. Recapitulando en estas tres sesiones que tuvimos para redes eléctricas, en lo que le llamamos el Campus Connect. En la primera sesión hablamos de la conectividad para los sistemas eléctricos de media tensión en proyectos renovables, ¿no? Dimos una pequeña eh, iniciación, una observación, vimos de qué se trataba, qué son los parques renovables. Entonces, posteriormente llegamos al módulo 2, que ese me tocó de igual forma impartirlo a mí. En ese módulo hablamos de lo que es la energía renovable. Sabemos que hay diferentes tipos de fuentes, pero en esta ocasión nos centramos únicamente en la parte que corresponde a eólicos y solares. Hablamos de los productos 3M que pueden ser utilizados en este tipo de energías. Solamente ahí los mencionamos como un layout completo de dónde están los productos, los fuimos acomodando, pero no entramos tan a detalle en por qué estamos recomendando estos productos, ¿no? Finalmente, bueno, hablamos también de cuáles eran las tendencias del mercado eléctrico, cómo viene creciendo, cómo han sido los avances en los últimos años, tanto para los parques eólicos y para solares, qué se espera en los próximos 25 años. Y hablamos también de otro tipo de accesorios que estamos utilizando, que son eh, muy útiles, lo que son accesorios con sensores. Hoy vamos a hablar un poco de los accesorios. La vez pasada hablamos de cuáles son estas tendencias de utilizar ya equipos que nos pueden apoyar con un sistema de monitoreo en tiempo real, sin la necesidad de instalar algún otro equipo y que instalamos acomodamos ya con los equipos que ustedes tienen dentro de sus plantas, dentro de sus sistemas de control. Y finalmente en ese módulo hablamos de lo que sería Freedom Academy. La Academia de Energía Eléctrica es un módulo en línea en el que nosotros como marca les ofrecemos algunos cursos de capacitación con la ventaja de que son 24/7. Ustedes crean una clave, crean una cuenta y pueden entrar a la página e ir buscando qué accesorios ustedes necesitan, si necesitan algún video similar a este en el que hablemos de la importancia de la preparación del cable, de qué es un empalme, qué es una terminal, por qué utilizar cinta, cómo mezclarlas. Ahí van a estar disponibles. La ventaja de esta academia es que pueden ir ustedes a su propio ritmo, al ser videos, pueden adelantar, pueden grabar, perdón, regresar,
pueden pausar para poner un poco más de atención al detalle y pues finalmente tenemos ahí los datos de contacto en el caso de que ustedes quisieran solicitar ya algún producto o alguna asesoría pues más personalizada. Y bueno, en esta última sesión pues vamos a hablar, como les decía, de cómo emplear estos accesorios de 3M, qué es la tecnología contráctil en frío, los conectores separables y los accesorios de localización y marcaje. Bueno, pues ahora sí entrando ya en materia, en lo que nos corresponde, ¿cómo emplear accesorios 3M en parques renovables? Como les decía, la vez pasada mostramos un layout algo similar a lo que está, bueno, no algo similar, mostramos lo que están viendo en pantalla, esta misma imagen, los que estuvieron en la sesión 2, ya se les hace conocida, ya la platicamos en la ocasión anterior, pero bueno, queremos mencionar que los accesorios de 3M los podemos utilizar tanto para baja como para media tensión y pueden ser instalados en la parte de los paneles fotovoltaicos, en la, en la salida de los aerogeneradores, en la conexión hacia transformadores, en la conexión subterránea, cuando hablamos de, por ejemplo, un empalme, de que tenemos también los conectores o las bornas pernofusibles, lo que llamamos autodegollables, tenemos protectores de sobredescargas, tenemos conectores separables, accesorios contraíbles en frío como resinas, digo, bueno, empalmes de resina. Entonces, este es un layout de dónde podemos encontrarlo. No entro tanto a detalle porque de esto se trata esta charla, de ahora sí, de esto vamos a hacer como el zoom in y vamos a ver dónde están y por qué estamos haciendo estas propuestas. Como les decía, si hablamos de la parte de la media tensión, en este caso tenemos la imagen de un parque eólico, tanto los que llamamos costa afuera, que son los de la imagen de la derecha, es decir, en alta mar, como los que encontramos pues en nuestras carreteras, en instalaciones que son dentro del continente, vaya. Tenemos aquí dispersos en toda la imagen, podemos encontrar lo que son los localizadores y los marcadores, que de eso vamos a hablar más adelante, pero nada más quiero que lo tengan en mente. Este tipo de instalaciones pueden estar eh, encontradas y pueden estar directamente enterradas a lo largo de todo el parque. Para localizarlas vamos a utilizar nuestro accesorio Dynatel que tenemos para ir encontrando qué es lo que tenemos eh, enterrado, dónde y en el caso de poder encontrar hasta fallas en los cables, ¿no? En la parte de los generadores o los transformadores que están a pie de las turbinas, podemos utilizar los desconectadores separables para una conexión en donde necesitamos ingresar a través de boquillas o lo que llamamos como bushings. Vamos a encontrar también que tenemos estos mismos accesorios de conexión si nuestro transformador es necesario conectarnos a través de un bushing, o si no, si tenemos esas conexiones a través de una borna, podemos conectarnos con nuestras terminales contraíbles en frío y aquí tenemos, ¿no?, el intercambio de flujo con la red. Aquí toda esta parte, como lo mencionábamos en la sesión anterior, es baja tensión y aquí vamos a necesitar un transformador que nos eleve hacia la media tensión y aquí es donde podemos utilizar los empalmes contraíbles en frío para media tensión, los QS3, QS2000E o QS2. Tenemos diferentes tecnologías de acuerdo a lo que ustedes estén buscando. De manera similar, encontramos los mismos accesorios ahora en la parte de instalaciones costa afuera, instalaciones offshore. Podemos utilizar los desconectadores separables, los accesorios de localización y marcaje, empalmes y terminales. Ah, perdón, me equivoqué de. En el lado de un parque solar, muy similar, en la parte de la baja tensión, podemos encontrar y utilizar, proponer nuestros productos como son los cinchos sujetacables o cinturones. Estos sabemos que dentro de los paneles solares hay una gran cantidad de cables. Esto nos va a ayudar a tener una instalación pues mucho más ordenada, mucho más limpia, que sea más visualmente, no se sienta tan saturado cuando vemos a veces los cables, simplemente hasta
cuando tenemos nuestra computadora, ¿no? Nuestro computador y vemos que tenemos el cable de alimentación, a veces el de la bocina, una pantalla adicional, a veces hasta el cargador del móvil. Entonces, vemos el escritorio y está repleto de cables. Imagínense lo mismo llevado a un parque solar, a un panel. Estos cinturones nos ayudan a que no se vea esa maraña o ese borlote de cables, ¿no? Vamos viendo una instalación pues mucho más ordenada y que eso nos ayuda también a que no estos cables puedan entrar en algún contacto, alguna falla y bueno, generarnos ahí a lo mejor hasta un pequeño cortocircuito que puede pues generar un paro o una acción de mantenimiento correctivo. Tenemos también lo que son los empalmes en resina. Estos empalmes son muy utilizados cuando queremos una conexión hermética, una conexión que sabemos que no va a entrar agua y que posiblemente puede estar subterránea o incluso bajo el agua. Esta solución es la más adecuada. La tenemos para la parte esta baja tensión, unos 1000 volts es lo que manejan nuestros empalmes de resina. Tenemos también una gran variedad de cintas que tenemos para proteger los cables. Aquí en la imagen estamos mostrando una cinta Super 33 Plus o Super 33 más, que lo que nos va a ayudar es a darle una protección adicional a nuestros cables contra los rayos UV. Esta cinta nos ayuda mucho para lo que es toda la parte de eh, protección contra el medio ambiente. Les vamos a dar una protección mecánica adicional a nuestros cables, una protección también contra el ingreso de humedad que pudiera llegar a presentarse. Sabemos que aquí en estas partes donde hay pues grandes extensiones de tierra que están, podemos encontrar hasta fauna, entonces también eso nos ayuda a que roedores, insectos no empiecen a morder los cables y bueno, para esto nos puede ayudar mucho el tema de las cintas. Y cuando hablamos de empalmes en baja tensión, tenemos este tipo de empalmes también contraíbles en frío, que bueno, dan una protección mecánica adicional y van a hacer una conexión correcta a este tipo de cables. Como lo ven en la imagen, lo podemos encontrar a lo largo de todos los paneles solares, en la conexión ya hacia la parte de la media tensión, a los inversores, a los transformadores elevadores, y podemos utilizar también lo que son empalmes y lo que son las cintas. De manera similar, podemos encontrar este mismo tipo de soluciones en parques que son del tipo de concentración, es decir, aquí hablamos de espejos donde concentran la luz del sol y bueno, a través de un tubo colector se manda a una torre donde hay agua y ahí a través de una eh, turbina y un generador convencional, el agua que se calienta a través de estos espejos y bueno, obtenemos la electricidad. Aquí hablamos de todas estas soluciones que, como les decía, son las mismas, solo que podemos utilizar nuestros accesorios independientemente el tipo de parque que tengamos. Em, por aquí, denme un segundo porque parece que no se ve la imagen. Ah, no, sí, media tensión, baja tensión. Ok, sí, no estamos bien, perdón. Si hablamos de lo que es la tecnología contráctil en frío, como les decía, es una tecnología que patentó 3M, es una tecnología muy segura, muy rápida de instalar. Y tenemos, el día de hoy les quiero hablar de nuestros dos accesorios principales que trabajamos con este tipo de tecnologías. Como les estuve mencionando, lo que son los empalmes QS3, que son empalmes contraíbles en frío, están fabricados de un hule silicón, que es un material muy resistente a las inclemencias ambientales. Es un material que resiste los esfuerzos eléctricos, resiste las descargas atmosféricas, entonces es uno de los materiales más nobles que nosotros utilizamos para poder hacer este tipo de trabajos eléctricos. Y bueno, ¿qué es un empalme? Pues es la unión de dos cables de una manera sencilla. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de empalmes? Que eliminamos el uso de calor. Una de las tecnologías que existen es la tecnología termocontráctil, es decir, nosotros vamos a aplicar mediante una fuente de calor
directamente sobre el accesorio, vamos a agregar calor para que este vaya reduciendo su tamaño y se acople a nuestros cables. ¿Cuál es la ventaja de que nuestro accesorio no requiera este tipo de instrumentos adicionales? Bueno, que no vamos a requerir un accesorio como un soplete, una máquina de calor. No necesitamos los permisos de la parte de seguridad cuando estemos trabajando esto. En ocasiones es más complicado hacer este tipo de maniobras cuando hablamos de un ambiente confinado, como puede ser un registro, un área pues un poco más encerrada. Áreas donde no tenemos mucho espacio para maniobrar, puede ser más complicado el uso de calor. Entonces, el uso de la tecnología contráctil, como vemos en la imagen, simplemente se trata de un núcleo plástico que una vez que nosotros acomodamos nuestro empalme de acuerdo a lo que nos indica el instructivo, pues vamos a ir retirando este núcleo de una manera pues muy sencilla, ¿no? Entonces, por eso hablamos que tiene un rendimiento eléctrico y un manejo superior a altas temperaturas. Por eso decimos que es la instalación más fácil, rápida y segura del mercado. Cuando nosotros estamos instalando este tipo de accesorios, tenemos dos cables, o lo que llamamos como dos puntas, que tenemos que preparar eh, con las mismas dimensiones, ¿no? Independientemente el lado que nosotros tengamos del cable, vamos a hacer los cortes de cada una de las capas a la misma dimensión. Esto pues nos ayuda mucho porque tenemos que trabajar un cable, digamos, o más, dos cables una sola vez, ¿no? Con las mismas dimensiones, en lugar de decir, el que va a estar del lado izquierdo necesito retirarle 5 milímetros más de pantalla y al del lado derecho le quito menos. Simplemente las dimensiones son simétricas. Otra de las ventajas de este tipo de accesorios es que, como les decía, tienen un núcleo plástico que nos va a ayudar a contraer hasta la dimensión del cable. Entonces, podemos empalmar o podemos unir cables de diferentes calibres de un rango, dentro de un mismo rango, ¿no? Podemos utilizar empalmes para un cable que puede ser un 0, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros. Requiero un solo producto en lugar de tener, por ejemplo, cuatro productos diferentes, ¿no? Ahí, esa es una de las ventajas. Vamos a reducir el número de stock o el número de cantidades que nosotros necesitamos pedir para tener todas las dimensiones que requiere nuestro parque. En este caso también pues cumplimos, están diseñados bajo el estándar IEEE 404, que es un estándar americano, que bueno, en el caso de México se corresponde con un MNXJ o un CENELEC o un certificado BDE que se requiere en Europa. Y propiamente en el caso de Colombia, pues contamos con el certificado RETIE vigente, ¿no? Para que ustedes tengan la confianza de que este accesorio se puede utilizar sin ningún problema con el ministerio. Hablamos de un diseño de una sola pieza. Aquí este diseño lo que nos ayuda es, como les decía, ¿no? O si recordamos un poco la parte de las estructuras de un cable, sabemos que tiene diferentes capas y que es muy importante ir recuperando cada una de estas capas. Entonces, este empalme nos va a diseñar, perdón, nos ayuda a que en este cuerpo vamos a hacer la recuperación de, como dice aquí en la imagen, ¿no? La pantalla semiconductora del conductor, la semiconductora del aislamiento y un aislamiento principal del cable. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, posteriormente vamos a necesitar reconstruir lo que es la parte de la pantalla metálica, por eso nuestro kit contiene la parte de los arillos de fuerza constante, las mallas de cobre y finalmente unas mangas que nos van a dar la protección o van a sustituir a la cubierta del cable y nos van a dar esa protección mecánica para poder nosotros instalar el cable ya sea directamente enterrado en una charola, en una bandeja y que si tiene algunas maniobras de arrastre, pues el cable quede completamente protegido. Tiene también aquí otros accesorios que podemos ver como el kit de limpieza, un compuesto rojo para eliminar todas las burbujas de aire y que esto se pueda deslizar de una mejor manera. Tenemos las tiras de mastic para hacer un sellado completo contra la humedad, contra el polvo, contra los químicos, contra roedores que pudieran intentar ingresar por alguno de los lados del cable. Entonces vamos a garantizar que este empalme pues quede correctamente instalado como si nosotros no hubiéramos
cortado el cable, que esa es la función ideal, ¿no? Que no se vea que se trabajó, que se hizo una intervención dentro del cable y pueda funcionar como el fabricante nos lo dio. Y para que todo esto se lleve a cabo correctamente, pues contamos también con el instructivo de instalación, en el que nos va a decir cómo es que debemos ir instalando, cuáles son las medidas que hay que cortar de cada parte del cable y cuál es el orden de, de instalación, ¿no? ¿Qué masilla va primero, cuándo se instala el mástic, cuándo se hace la limpieza? Todo eso viene en el instructivo de instalación. Les hablaba también de las terminales de media tensión. Estas terminales que son, van a ser los accesorios que nos permiten instalar nuestro cable. Son los que le van a dar la conexión a otro tipo de equipos, ¿no? Como puede ser un transformador, un tablero. Entonces, ¿cuáles son las clasificaciones? El estándar 48 de la IEEE define las terminales o las clasifica, perdón, en 3 tipos de clases. La clase 3, que es la que nos va a proporcionar un control de esfuerzos eléctricos. Estos esfuerzos eléctricos se presentan cuando nosotros retiramos la pantalla o interrumpimos la pantalla del cable, ¿no? Entonces, el estándar nos dice, mientras tú me des un accesorio que controle estos esfuerzos eléctricos, para mí está bien, ¿ok? Existe una clasificación que empieza ya a ser un poco más estricta y entonces la clase 2 nos dice, adicional a ese control de esfuerzos eléctricos, yo necesito también un control o un reforzamiento contra las corrientes de fuga que pueden existir entre la parte de los conductores y la tierra. Y finalmente la clase 3 es la suma de estas dos clases, ¿no? Adicional a eso, o sea, es decir, necesitamos un control de esfuerzos eléctricos, necesitamos un control o una protección contra las corrientes de fuga y necesitamos un sello ambiental contra el ambiente externo. Es decir, en la parte superior, donde vayamos a conectar nuestra borna, y en la parte inferior, donde hacemos la conexión con el cable, necesitamos garantizar que no entre polvo, que no entre agua, que no entre nada. Entonces, esa es la clasificación más estricta que nos da la norma. Y las terminales de 3M, tanto las QT2 como las QT3, son clase 1. Entonces tenemos una protección, o sabemos que estamos dando un accesorio pues muy completo y que se apega al estándar más estricto de esta norma, ¿no? Les acabo de mencionar dos tipos de modelos que tenemos, que son las terminales QT2. Estas terminales están fabricadas en hule silicón, por eso vemos que son de este color gris claro. Como les decía, este hule silicón pues es el que nos ayuda, o es un material que controla las descargas superficiales y es altamente resistente al tracking eléctrico. De igual forma que los empalmes, es una tecnología que no requiere de calor. También tiene un núcleo plástico que una vez que nosotros ya hicimos la preparación del cable, ya tenemos nuestras dimensiones, solamente lo tenemos que retirar para que la terminal se contraiga y pueda quedar perfectamente al diámetro del cable que nosotros estamos utilizando. Otra ventaja de estas terminales es que, igual que los empalmes, abarcan un amplio rango de cables, por lo que no necesitamos una terminal para cada calibre diferente, ¿no? Podemos utilizar una terminal para 4 o más calibres, dependiendo el aislamiento que tengamos. Aquí es muy importante indicar que este tipo de terminales, como les decía, cumplen con lo que nos pide la norma, que es el sello ambiental. El sello ambiental, en este caso nosotros en la parte inferior o en la conexión al cable, lo vamos a hacer con las masillas, que incluye el kit, como lo vimos en la parte de los empalmes, y en la parte superior o en la parte de conexión a la borna, tenemos que instalar también, dar un par de vueltas con cinta 70 o una cinta de hule silicón, que es lo mismo. Esta cinta es del mismo material del que está hecho la terminal, por eso tenemos esta continuidad eléctrica, digamos, ¿no? Y con esto vamos a garantizar que estamos haciendo un sello y que está completamente protegido contra la intemperie de la manera superior
y de la parte inferior. Tenemos modelos que son, como estoy mostrando aquí en la imagen, bueno, de este lado, perdón, eh, para uso exterior o con estas campanas o faldas, y para uso interior o lo que llamamos terminales del tipo tubular. No requieren de una fuente de calor porque son terminales contraíbles en frío. Hablando ya un poco más de una tecnología un poco más especializada, tenemos lo que son las terminales QT3. Estas instalaciones también, perdón, estas terminales también son de un solo paso de instalación. Aquí tenemos también un control de esfuerzos eléctrico, un control contra las descargas ambientales, también están hechas de hule silicón, pero aquí la ventaja es que tenemos menos pasos de instalación. Aquí podemos ver en la imagen que hay como una masilla que sobresale de aquí en esta parte superior. Esta masilla va a ser el control contra los ambientes externos o el control contra la humedad. Y esta masilla ya viene instalada de fábrica, con la ventaja de que no vamos a nosotros a instalar ninguna cinta de manera adicional, como lo hicimos con las QT2. La protección de la parte inferior la seguimos haciendo nosotros, sí, con las masillas que se incluyen en el kit. Solamente hay un par de pasos adicionales que estas terminales ya no requieren. Tenemos todo en un solo paso, ¿no? Por eso decimos que minimizamos la posibilidad de los errores que se puedan presentar cuando estemos instalando. Si hablamos de un proceso de historia, hace 50 años, pues nuestras terminales se hacían con diferentes tipos de cintas. Este proceso llevaba alrededor de 1 hora y media, más o menos, y la responsabilidad del fabricante era de un 5%, ¿no? Solamente nosotros entregamos las cintas y ya. La responsabilidad del electricista era pues la mayor, recaía el 95% en caso de algún error. ¿Por qué? Pues porque como podemos ver aquí en la imagen tenemos 5 cintas diferentes que si uno no sabe, pues cuál es la que va primero pongo la 23, pongo la 13, cuántas capas, hasta qué distancias. Entonces eso hacía pues que fuera un proceso mucho más tardado, mucho más artesanal y que bueno, hubiera gente especializada haciendo este tipo de terminales. La tecnología de las QT2, más o menos de hace 25 años, reduce el tiempo. Hablamos ahora de un tiempo de instalación aproximadamente de 10 minutos, con una responsabilidad compartida al 50%, tanto del fabricante como del electricista o el instalador. Y pues aquí sí utilizamos un poco más, o bueno, utilizamos algunas cintas, ¿no? Como la cinta 70 que les contaba, que es la que va aquí en la punta para hacer el sello contra la humedad. Cinta 24 para la parte de la pantalla y cinta 13 o cinta semiconductora para darle una continuidad a la semiconductora que nosotros retiramos. Es decir, aquí estamos utilizando tanto la terminal como un par de cintas adicionales. Por eso tardamos 10 minutos, digamos, ¿no? La tecnología actual, o lo que estamos nosotros también impulsando mucho, es el uso de las terminales QT3. Aquí hablamos de un tiempo de instalación de 3 minutos. Cambiamos ahora sí la responsabilidad del fabricante es del 95%. Yo me encargo de darte un producto que sé que va a funcionar y la responsabilidad del electricista solamente es de un 5%, reduciendo a una correcta instalación a través de lo que bueno, lo que indica el instructivo. Como vemos, aquí ya no hay uso o no se requieren cintas adicionales. ¿Cuáles son las diferencias entre estas terminales? Como les decía, el tiempo de instalación completa, hablamos de 20 minutos aproximadamente con una terminal QT2 contra 13 minutos en una terminal QT3. Esto lo decimos es una sola pieza y desde el momento de que nosotros empezamos a retirar las capas del cable de media tensión. Una vez que ya están listas estas capas y solamente tenemos que hacer el retiro del núcleo plástico, podemos hablar entonces de unos 10 minutos de instalación en el caso de una QT2, porque como les decía, hay que poner algunas cintas adicionales. La cinta 13 como semiconductora, la cinta 70 que va al final, y bueno, en el caso de la QT3, solamente tenemos que hacer
el retiro del núcleo plástico, lo que nos lleva pues alrededor de 3 minutos. Si contamos los pasos instructivo versus instructivo, hablamos que una QT2 tiene 9 pasos de instalación y una QT3 tiene 6 pasos. El sello contra la humedad superior, en la QT2 tenemos que colocarlo con la cinta 70, eso lo hacemos manual. En la QT3 ya no es necesario porque viene instalado directamente desde la fábrica, ¿no? Aquí en la imagen les pongo, este es el sello contra la humedad de una QT2, como vemos aquí está la cinta, y en la QT3 esta masilla, una vez que nosotros hacemos el retiro del núcleo, empieza a rodear la borna, entonces no es necesario hacer un paso adicional. Para eliminar el aire atrapado, pues tenemos que colocar, como les decía, la cinta 13, que es la cinta de la semiconductora, y debemos poner una grasa silicón durante la instalación. Esta cinta y esta grasa pues vienen también incluidas dentro del kit. En el caso de la QT3 ya no necesitamos incluir nada porque todo viene dentro del cuerpo de la terminal. Es decir, este control o este control del aire se hace con un material de una constante dieléctrica muy alta que ya viene integrado desde fábrica. Por eso les decía, el sello contra la humedad superior no viene en la QT2, sí viene en la QT3. El precio, evidentemente el precio es mayor de una QT3. El espacio de instalación es menor también en una QT3. Aquí en esta imagen del lado derecho podemos observar que para una terminal de un mismo nivel de tensión, la QT2 puede ser, o bueno, la QT2 es un poco más larga, ¿no? Lo que nos dificulta un poco el trabajo cuando estamos hablando de instalación en niveles o en espacios más reducidos. Y finalmente el error por factor humano, como les decía, en el caso de la QT2, la responsabilidad es 50-50, por eso es más fácil o es más probable que existan errores, mientras que en el caso de la QT3 la responsabilidad del fabricante es del 95%, reduciendo los errores que se pudieran presentar por un factor humano. Hasta aquí hablamos de lo que son las terminales y los empalmes de media tensión. Y vamos a hablar ahora de lo que son otro tipo de accesorios, lo que llamamos desconectadores separables. Este tipo de desconectadores son dispositivos de terminación. Como les decía al inicio, cuando hablábamos de los tipos de parques, aquí vamos a requerir un bushing o una interfase. Por eso siempre les vamos a decir de qué interfase es, cómo te quieres conectar, a qué nivel de tensión, a qué nivel de corriente, para que nosotros sepamos cuál es el equipo que ustedes requieren para conectarse en un transformador, en un motor, en un tablero, en unas celdas en gas. Estos son los conectores que nosotros tenemos. La mayoría de los fabricantes se inclina por utilizar la tecnología push-on, por eso no hablé de ellos, perdón, en el contráctil en frío, porque estos son del tipo deslizables. Tienen una estructura de caucho donde vamos a encapsular todas las partes vivas o todas las partes energizadas, van a quedar protegidas, van a quedar ocultas y tienen algunas diferencias, ¿no? Es muy importante mencionar que están fabricados bajo dos estándares. Puede ser el estándar americano o el ANSI EEE o el estándar europeo de IS. Tenemos también diferentes tipos de conexión, lo que le llamamos del tipo codo, del tipo recto o del tipo T. Y pueden operar ya sea sin tensión o como los conocemos tipo dead break o bajo carga, que son dead break, dependiendo si necesitamos hacer una desenergización completa de nuestra instalación para poder manipularlos. ¿Cuáles son los elementos? Bueno, tenemos un cuerpo principal, tenemos un cuerpo de acoplamiento, es decir, este cuerpo principal es lo que nosotros vamos a ver si abrimos, por ejemplo, un transformador, vamos a ver este cuerpo de caucho, que dentro va a tener un cuerpo de acoplamiento, digamos, esta es una protección mecánica, y aquí vamos a entrar con un cable. Tenemos también el adaptador de cable, estos accesorios también aceptan diferentes tipos de calibres. Tenemos accesorios de conexión ya mecánicos, un enchufe aislante y una
borna de, tanto puede ser como mecánica, como la que está en la imagen, como de compresión. ¿De qué hablábamos hace rato? ¿No? La corriente de operación continua. ¿Cuánta corriente va a soportar este conductor? De estos niveles vamos a hablar un poquito más adelante. La interfase de operación, si hablamos de un codo, una T, un tipo recto y una terminal de prueba. Tenemos aquí un Bornec donde podemos hacer algunas pruebas y el aterrizamiento. Como les decía, tenemos diferentes normas. Si estamos hablando del estándar americano o el estándar IEEE 386, hablamos de una corriente de 200 amperes, perdón, sí, 200, 600 y 1200. En el caso de 600 y 1200 sí los tenemos tipo dead break. En el caso de 200 tenemos ambas versiones, load break o dead break. Y tenemos voltajes que van de los 5 a los 35 kV. En el caso de los accesorios de estándar europeo o IEC, tenemos 250, que es una interfase tipo A, 400 amperes, una interfase tipo B, y de 630 o 1250 amperes, una interfase tipo C. Esto es importante porque lo que llamamos interfase es la geometría que va a tener cada uno de los bushings para poder conectarse. Y los voltajes de operación son de 12 hasta 42 kV. Es muy importante mencionar que estas interfaces y estos estándares no son intercambiables. Es decir, si yo tengo un estándar americano y mi distribuidor, mi vendedor me dice, no importa, es que ahorita no tengo el americano, pero te puedo dar un europeo. La respuesta es no, porque no se van a conectar mecánicamente, como vemos aquí en la imagen. Manejan niveles tanto de tensión como de corriente que no son las mismas, entonces estas, estas interfaces o estos equipos no son intercambiables. Es muy importante respetar la norma bajo la cual están diseñados. En el caso, perdón, antes de cambiar de imagen, en el caso de los accesorios de IEEE, no los tenemos con RETIE, no podemos comercializarlos, solo es importante que sepan que los tenemos. Si tienen algún proyecto fuera de Colombia, sí podemos utilizarlos, comercializarlos. En Colombia no tenemos el estándar americano, pero sí tenemos y estamos trabajando con el RETIE para el estándar europeo, es el que estamos renovando. Y finalmente, hablar de los accesorios de localización y marcaje. Aquí, como les decía, en un parque eólico, pues sabemos que tenemos muchos cables y muchos accesorios, tubería que van a estar directamente enterrados. ¿Cómo nosotros podemos ayudarlos a ubicar qué es lo que tienen ustedes? Pues con este tipo de accesorios, ¿no? Los accesorios de la familia Dynatel nos van a funcionar como una especie de buscador de tesoros, ahí localizador. Vamos nosotros con este equipo que no requiere alguna conexión eléctrica directa, entonces podemos llevarlo y vamos a ver dónde tenemos enterrados tubería, dónde tenemos enterrado algún cable, dónde tenemos algún empalme. Este accesorio nos sirve para localizar qué es lo que tenemos dentro de nuestra instalación, como puede ser utilizado indistinto en un parque eólico o en un parque solar. Básicamente, ¿cuál es nuestra guía de selección? Si queremos localizar un cable o un tubo, a partir de ahí empezamos nosotros, ¿no? Si solamente quiero localizar un marcador, por ejemplo, así de, ¿quieres localizar un cable? No, quiero localizar un marcador. Estos son los marcadores que nosotros tenemos, los tipo bola o los ball markers y los tipo cinta. Puede ser punto y camino o puede ser un punto y aquí tenemos ya una variedad de localizadores que pueden ir eh, ajustándose a los diferentes equipos que tenemos nosotros para marcar. De estos vamos a hablar un poquito más adelante, en el siguiente slide. Si queremos localizar, por ejemplo, un cable, ya sea que pueda ser una falla en la cubierta o solamente donde tenemos, por dónde va nuestra tirada de cable, ¿no? Como vemos y como les decía, esto va enterrado, entonces no sabemos bien cuál es la trayectoria,
podemos utilizarlo a través de un marcador o una cinta, o también localizar, si ya nos dimos cuenta que hay una falla, ver dónde está y eh, cuál es el cable que falló, en dónde está esta eh, discontinuidad eléctrica. Y bueno, para eso tenemos diferentes accesorios. No todos los Dynatel nos pueden dar eh, el registro de fallas, entonces es muy importante que nos pongamos o se pongan en contacto con su vendedor, con su distribuidor, para que les pueda decir cuál es el modelo adecuado a lo que ustedes buscan. Como ven aquí, tenemos diferentes modelos que se adaptan a las diferentes necesidades. ¿Cuáles son los marcadores y cuáles son las profundidades que nosotros podemos estar manejando? Tenemos desde lo que son los marcadores de profundidad a la superficie, los que están instalados a 90 centímetros, son una especie de tubos, son muy chiquitos, entonces esos quedan enterrados y cuando nosotros pasamos con el Dynatel podemos encontrar a qué se refiere. Si buscamos algo más profundo, tenemos entonces a metro con 20 centímetros, tanto las cuerdas, que son como marcadores de caminos, como las cintas. Si a metro y medio pueden estar funcionando lo que son las bolas marcadoras y los discos marcadores. Ya una mayor profundidad, 1,80, un marcador de rango medio, que es este tipo de diseño, y finalmente el más profundo que nosotros utilizamos o tenemos disponible es a casi 2,5 metros, o sea, 2 metros con 40 centímetros, un marcador de rango completo. Es importante hacer esta mención de si nosotros localizamos o ubicamos estos a una mayor profundidad, el localizador ya no los va a identificar, porque tienen, como les decía, este rango. Están normalizados los colores a través de la APUA o la Asociación American, ay, perdón, lo tenía el nombre, se los debo, pero están normalizados, por eso son los colores. Tenemos diferentes colores que puede ser para telefonía, para energía en color rojo, para el circuito cerrado de televisión, un CAT, un naranja con verde, digo con negro, perdón. Uso general en color morado, el agua lo podemos identificar con el color azul, aguas residuales en color verde o en color amarillo, lo que tenga que ver con gas. Esto es bajo la norma y tenemos diferentes tipos, ¿no? Solamente un marcador, que sería el modelo, por ejemplo, 1432, y los tenemos también con identificación. Es decir, si solamente queremos dejar un activo enterrado y cuando nosotros estemos haciendo trabajos, veamos que ahí hay a lo mejor un cable que va hacia una tubería, o, perdón, un cable de energía, un cable de telefonía, un cable de internet, de datos, o podemos ver que puede haber alguna tubería de agua, alguna tubería de aguas residuales. Entonces, solamente tenemos la opción de un marcador o tenemos la opción de un marcador con un chip en el que nosotros podemos identificar si, por ejemplo, es un cable, si es un empalme, cuál es ese cable, a qué circuito va. Es decir, tenemos la opción de irle metiendo datos a estos equipos para que cuando pasemos con el localizador nos diga, aquí hay un cable con un empalme que se hizo en esta fecha, es un cable de este tipo. Entonces nos puede ayudar a darnos un poco más de datos. Estos equipos no requieren electricidad y están envueltos en un líquido que les permite dejar el chip con la parte hacia arriba o con la parte del lector para que cuando el marcador pase se pueda identificar de qué equipo estamos hablando. Eh, pues por mi parte, eso sería todo. Eh, quiero mencionar que también tenemos lo que es el programa QSC, en el que adicional a esto nosotros podemos irles dando pues una capacitación, un soporte, un acompañamiento mucho más detallado de acuerdo al proyecto que ustedes estén llevando a cabo. Es un programa de capacitación para instaladores y bueno, ahí sí es directamente en contacto con sus vendedores o con el distribuidor para que ustedes puedan formar parte de este programa. Eh, ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario adicional? Creo que tenemos un par de minutos todavía.
Ingeniera Talia, muchísimas gracias. Antes de las preguntas que tenga la audiencia, pues los invitamos a que se registren en el formulario que compartimos a través del chat. Este es en el que llevamos nosotros la asistencia para realizar y generar los certificados que vamos a entregar de la mano de la marca 3M. No sé si la audiencia tiene alguna inquietud. Bueno, al parecer no hay ninguna. Todo claro. Entonces, sí, señora. De todas formas, esta charla quedará grabada en nuestro canal de YouTube para que ingresen y la puedan revivir, para que puedan entrar más al detalle sobre lo que nos compartió la ingeniera. De nuevo, muchísimas gracias a la marca 3M, a la ingeniera Talía y a toda nuestra audiencia por la participación el día de hoy. Muchísimas gracias y un feliz día para todos. Muchas gracias y pues cualquier cosa, Paula tiene mis datos, es el contacto y con todo gusto los podemos ayudar y los podemos apoyar en sus proyectos, compartirles la información que necesiten, siéntanse con toda la confianza para acercarse con nosotros. Muchísimas gracias, ingeniera. Muchas gracias y que tengan excelente día a todos.